Hola amigos, bienvenidos a otro video, dejen su like y suscríbanse al canal, gracias. Nunca he sido muy creyente de cosas paranormales, ya sabes, fantasmas, espíritus, esas cosas que la gente cuenta en las madrugadas cuando el silencio se vuelve incómodo. Pero después de lo que me pasó hace unos años, ya no me atrevo a decir que no creo. Yo tenía 17 cuando ocurrió. Había salido de la casa de mi mejor amigo, Gerardo, después de pasar la tarde jugando videojuegos y comiendo lo que encontráramos en su refri. Era viernes, casi las 7 de la noche, y yo vivía al otro lado de la ciudad, así que me tocaba tomar un camión para regresar a casa. Siempre tomaba la misma ruta, la 37. Pero esa noche, algo fue diferente. Llegué a la parada justo a tiempo para ver que el camión ya estaba por salir. Corrí como pude, pero justo antes de subirme, escuché una voz detrás de mí, clara, fuerte, con ese tono que solo alguien muy cercano puede usar contigo. No te subas, mijo. Me giré rápido, confundido. La voz era la de mi tío Ernesto. Ese hombre fue como un segundo padre para mí. Siempre me cuidó, me llevaba a pescar cuando niño y me daba consejos que nunca pedí, pero que siempre necesitaba. Pero había un pequeño problema con esa escena, mi tío había muerto hace una semana. Sí. Cáncer. Lo enterramos un sábado antes. Lo lloramos. Lo despedimos. Yo mismo eché tierra a su ataúd. Y sin embargo, ahí estaba. De pie junto a un poste, con su camisa de cuadros favorita y esa mirada seria pero tierna que siempre tuvo. No supe qué hacer. Me quedé congelado. El camión arrancó sin mí y yo simplemente no podía dejar de mirarlo. Ese camión no es para ti, me dijo. Y luego, desapareció. Así, sin más. Como si nunca hubiera estado ahí. Me senté en la banqueta, con el corazón latiéndome como si hubiera corrido una maratón. Pensé que tal vez estaba demasiado cansado, tal vez había sido una alucinación, no sé. Pero unos minutos después, otro camión pasó. Esta vez era la ruta 12. No era la mía, pero algo dentro de mí. No sé si miedo o intuición, me empujó a tomarlo. Una hora después, ya en casa, mi mamá estaba con los ojos rojos y el teléfono en la mano. Me miró como si viera un fantasma. ¿Estás bien? ¿No estabas en la ruta 37? Le conté lo que había pasado. Me miró en silencio. Luego me abrazó fuerte, más fuerte que nunca. Ese camión tuvo un accidente. Todos murieron, hijo. Todos. Mi cuerpo se enfrió. Las piernas me temblaban. No sabía si llorar o simplemente agradecer que estaba vivo. Desde entonces, no me atrevo a decir que los muertos no regresan. Porque mi tío volvió. Volvió para salvarme. Y a veces, cuando paso por esa calle, siento que él aún me cuida. No sé si fue su espíritu. No sé si fue una alucinación. Lo único que sé, es que si me hubiera subido a ese camión, hoy no estaría contando esta historia. Siempre pensé que las historias de fantasmas eran exageraciones. Cosas que la gente inventa para llamar la atención o para asustar a los demás. Yo era escéptico. Nunca creí en nada de eso, hasta que algo me pasó. Algo que me sigue persiguiendo hasta el día de hoy. Esto ocurrió cuando tenía unos 13 años. Vivía con mis papás en una casa vieja, de esas que crujen por cualquier cosa. Estaba ubicada en las afueras de un pueblo pequeño, tranquilo, pero con su buena dosis de supersticiones. Mis padres trabajaban casi todo el día, así que yo pasaba mucho tiempo solo en casa después de la escuela. Una tarde, llegué temprano porque se cancelaron las últimas clases. Al entrar, noté que todo estaba en silencio, más de lo normal. No se escuchaba ni el sonido de la televisión de los vecinos, ni los perros ladrando, nada. Cerré la puerta, dejé mi mochila en el sofá y fui a la cocina por un vaso de agua. Mientras bebía, escuché claramente pasos en el segundo piso. Mi cuarto estaba allá arriba. Pensé que tal vez uno de mis papás había regresado, así que subí las escaleras con calma.
Al llegar al pasillo, noté algo raro. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta, y yo recordaba haberla dejado cerrada. Me acerqué lentamente, sintiendo como el corazón comenzaba a latir más rápido. Empujé la puerta, y no había nadie. Todo estaba en su lugar. Revisé bajo la cama, el armario, nada. Me senté un momento en la orilla de la cama para calmarme. Tal vez solo fue mi imaginación. O tal vez la madera vieja haciendo de las suyas. Pero justo cuando me iba a levantar, escuché un susurro. Clarito, al lado de mi oído. Una voz baja, ronca, como si alguien hubiera dicho mi nombre. Luis. Me quedé paralizado. No sabía si había sido mi mente jugándome una mala pasada, o algo más. Me levanté de golpe y bajé corriendo las escaleras. Me encerré en la sala y puse la televisión a todo volumen. Pasaron unos minutos, y empecé a convencerme de que fue solo estrés o sugestionamiento. Pero luego, las luces empezaron a parpadear. Primero una, luego otra, hasta que toda la casa quedó completamente a oscuras. Sentí un frío que me atravesó el cuerpo. Un escalofrío seco, como si algo me tocara la espalda. Me giré rápido, y juro por todo lo que amo, que vi una sombra parada al pie de las escaleras. No tenía forma definida, pero era alta, más alta que cualquier persona que yo conociera. Y no se movía. Solo, estaba ahí. La miré por unos segundos que parecieron horas, hasta que escuché otra vez el susurro. Luis, no estás solo. No grité. No podía. Sentía como si algo me sujetara la garganta. Corrí a la puerta principal, la abrí de golpe y salí corriendo sin mirar atrás. Me fui directo a casa de mi vecino, don Javier, un señor mayor que siempre estaba en su patio. Cuando me vio, supo que algo no estaba bien. Me sentó, me dio agua, y me escuchó sin decir una sola palabra. Cuando terminé de contarle todo, me miró serio y dijo algo que me heló aún más la sangre. No eres el primero que ve esa sombra en tu casa. Según él, los antiguos dueños habían tenido experiencias similares. Uno de ellos incluso había dejado la casa después de ver algo en las escaleras. Desde ese día, empecé a notar cosas raras más seguido. Objetos que cambiaban de lugar, pasos en la noche, murmullos, sueños extraños. Pero nunca volví a ver esa sombra. Aunque a veces siento que me observa. ¿Qué espera? Que algún día va a volver a aparecer. Y así fue como dejé de ser escéptico. Porque una vez que lo vives, ya no puedes dudar. Esto me pasó hace unos años, cuando tenía como 16 o 17. Vivo en una zona rural de México, rodeado de montañas, árboles y muchas historias viejas. Cerca de mi casa hay un río, no muy grande, pero con partes profundas. Desde niños, mis primos y yo íbamos allá a nadar, a pescar o simplemente a pasar el rato. Pero había una parte del río a la que nadie se acercaba mucho. Los viejos decían que ahí algo jalaba. Que varios animales, e incluso un par de personas, se habían ahogado ahí sin razón aparente. Y aunque todos lo tomaban como leyenda, yo siempre sentí algo raro al pasar por ahí, como si el ambiente cambiara. Como si el aire se pusiera más denso. Una tarde, después de un día caluroso, decidí ir solo a caminar por la orilla del río. Llevaba mis audífonos y una botella de agua. Caminé sin rumbo, solo dejando que el sonido del agua me calmara. Sin darme cuenta, llegué hasta esa parte del río, la que evitábamos. Me detuve y pensé en regresarme, pero algo, no sé qué, me hizo quedarme. Me quité los audífonos y me senté en una piedra. El ambiente se sentía distinto, muy silencioso. No había viento, ni insectos, ni pájaros. Nada. Solo el sonido suave del agua corriendo. Fue entonces cuando la vi. Una mujer, de pie, justo al otro lado del río. Vestía de blanco, con el cabello largo y negro cubriéndole el rostro. Estaba descalza, y lo más extraño, es que no hacía ningún ruido al moverse. Como si flotara, o como si el suelo no la tocara. Me levanté,
pensando que tal vez alguien necesitaba ayuda, pero en cuanto me moví, ella alzó la cabeza. Y aunque no podía ver claramente sus ojos, supe que me estaba viendo. Directo. Como si me conociera. Intenté hablar, pero no salía ningún sonido de mi boca. Sentí un escalofrío tan fuerte que me tuve que agarrar del tronco de un árbol para no caer. En ese momento, la mujer levantó una mano, lentamente, y me señaló. No dijo nada, pero en mi cabeza, escuché como un eco. No deberías estar aquí. Di un paso atrás, y al parpadear, ya no estaba. No escuché que se fuera. No vi movimiento. Simplemente desapareció. Corrí. No miré atrás. Llegué a mi casa con el corazón en la garganta y el cuerpo temblando. Mis papás me vieron pálido y pensaron que me había enfermado. No dije nada esa noche. Me encerré en mi cuarto y no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura blanca. Ese dedo señalándome. Días después, le conté a mi abuela. Ella me miró seria, se santiguó y me dijo que probablemente había visto a la mujer del río. Una presencia vieja, según ella, que se aparece a quienes se acercan demasiado al agua maldita. No todos la ven, me dijo, solo aquellos que están cerca de la muerte, o de algo que no entienden. Desde entonces, no volví a caminar solo por el río. A veces paso cerca, pero evito esa parte. Y aunque han pasado años, sigo teniendo sueños con esa mujer. Siempre está en la orilla, siempre callada, y siempre señalándome. No sé qué fue. No sé si era un espíritu, una advertencia, o algo más. Pero desde ese día, dejé de buscar explicaciones. Hay cosas que no están hechas para entenderse. Solo para ser respetadas. No soy alguien que crea fácilmente en cosas paranormales. Siempre he pensado que todo tiene una explicación lógica. Pero lo que me pasó hace unos años me dejó marcado, y hasta hoy no sé cómo explicarlo. Tenía 22 años y me acababa de mudar solo por primera vez. Renté un cuarto en una casa antigua, cerca del centro del pueblo. Era una casa grande, de esas con techos altos y piso de madera que cruje con cada paso. La señora que me rentaba el cuarto vivía en la parte de atrás y casi no se le veía. Solo me dijo que respetara los espacios y no hiciera mucho ruido por la noche. Los primeros días todo fue normal. Me acomodé, llevé mis cosas, y poco a poco fui sintiéndome cómodo. Pero al cabo de una semana, comenzaron los ruidos. Pensé que era por la madera vieja o por los gatos de la señora, pero había algo raro. Siempre era entre las 2 y 3 de la madrugada. Escuchaba como si alguien arrastrara los muebles. No pasos, no golpes, sino como si una silla o una mesa se moviera lentamente sobre el piso. Una noche, desperté de golpe. Mi cama se estaba moviendo. Primero fue como un leve temblor, pensé que estaba soñando o que era un sismo. Pero no, el resto de la casa estaba en silencio. Mi cama, sin embargo, se sacudía despacito, como si alguien la empujara desde un lado. Me quedé congelado. No podía moverme. Solo escuchaba como el colchón rechinaba y sentía ese vaivén suave pero constante. Encendí la luz del celular, y justo cuando lo hice, la cama se detuvo. Pensé que estaba alucinando por el sueño, así que me volví a acostar. Pero en cuanto apagué la luz, empezó otra vez. Me levanté, inspeccioné todo el cuarto, no había nada. Ningún animal, ningún objeto extraño. Revisé las patas de la cama, el piso, todo estaba en su lugar. No había razón para que se moviera así. Esa noche dormí con la luz encendida. A la mañana siguiente, le pregunté a la señora si había sentido algún temblor. Me miró raro y me dijo que no, que la noche había estado tranquila. ¿Escuchaste algo?, le pregunté. Ella solo me dijo: en esta casa hay cosas que prefiero no preguntar. Si no las molestas, no te molestan. Eso me dejó más nervioso. ¿Cómo que no te molestan? ¿Qué cosas? Pero ella ya se había metido de nuevo a su parte de la casa y no volvió a hablar del tema.
Las siguientes noches fueron peores. La cama se movía todas las madrugadas. A veces solo un poco. Otras, sentía como si alguien brincara en una esquina del colchón. Como si alguien se sentara al borde. Sentía el peso hundirse, pero cuando volteaba, no había nadie. Una noche decidí grabar con mi celular. Lo puse sobre una repisa apuntando a la cama. Al día siguiente revisé el video, y juro por Dios que se ve claramente cómo la cama se mueve. Poco a poco, como si alguien invisible la empujara. Pero lo peor fue cuando vi, en un momento del video, la silueta de algo. Algo que se asoma desde debajo de la cama. No era clara, solo una sombra, pero estaba ahí. Esa misma mañana, empacando mis cosas, encontré algo que no era mío debajo del colchón. Un pedazo de tela viejo, como parte de un vestido antiguo. Y amarrado a él, un mechón de cabello. Ahí fue cuando decidí irme. Le dije a la señora que no podía seguir rentando el cuarto. Ella solo suspiró y me dijo: eres el tercero este año que se va por eso. Algunos escuchan voces, otros sienten que alguien se acuesta junto a ellos. Tú solo tuviste la cama, tuviste suerte. Nunca supe la historia completa de esa casa. Pero desde entonces, cada vez que duermo y escucho un crujido o siento el colchón hundirse, me paralizo. Porque aunque ya no estoy en esa casa, no puedo dejar de pensar en lo que se metía a mi cama cada noche. Y sí, lo que fuera que vivía ahí, me siguió. Siempre he sido curioso. Me gusta explorar lugares abandonados, tomar fotos, sentir esa adrenalina de estar en sitios donde ya no debería haber nadie. Pero hay un lugar, uno solo, que desearía nunca haber pisado. Todo comenzó hace unos años, cuando un amigo, Luis, me habló de un sanatorio abandonado a las afueras del pueblo. Decía que estaba oculto entre los cerros, que había cerrado hace décadas después de un incendio. La historia contaba que ahí encerraban a enfermos mentales, y que varios murieron en condiciones terribles. Obviamente, me emocioné. Decidimos ir un fin de semana, llevar cámaras, linternas y pasar unas horas explorando. Éramos 3, Luis, Carla y yo. Llegamos de tarde, justo cuando el sol empezaba a bajar. Desde afuera, el sanatorio ya imponía respeto. Un edificio enorme, con la pintura descascarada, las ventanas rotas y las puertas oxidadas colgando de las bisagras. El aire olía a humedad, tierra y algo más, como a quemado viejo. Entramos por un costado, donde había un hueco en la pared. Al principio, todo parecía típico: pasillos largos, salas vacías, grafitis, muebles viejos. Carla grababa con su celular y Luis tomaba fotos. Yo solo miraba, tratando de imaginar cómo era todo cuando el lugar estaba en funcionamiento. Fue cuando llegamos al segundo piso que todo cambió. Encontramos una sala amplia con camas metálicas alineadas. Algunas aún tenían colchones podridos encima. Al fondo, había una puerta doble con un cartel apenas legible: sala de terapia intensiva. Luis la empujó y entramos. El aire estaba más frío ahí. No sé si era por la altitud o por otra cosa, pero me recorrió un escalofrío. En esa sala, todo estaba intacto. Las camillas, los frascos de medicinas vacíos, hasta una silla de ruedas oxidada en una esquina. Nos pareció extraño, como si ese cuarto hubiera sido olvidado por el tiempo. Fue entonces que lo escuchamos. Un sonido metálico, como si alguien arrastrara algo. Provenía del pasillo. Pensamos que era el viento o algún animal, hasta que escuchamos pasos. Claros, pesados, como botas sobre el concreto. Se detenían. Y luego volvían a sonar. Carla apagó su celular. Nos quedamos en silencio, pegados a la pared. Los pasos pasaron justo frente a la puerta, y luego se fueron. Nadie dijo nada, pero los 3 sabíamos que no estábamos solos. Decidimos salir de ahí. Pero el sanatorio no parecía el mismo. Cada pasillo por el que volvíamos, parecía más largo o diferente. Juraría que el lugar había cambiado. Como si se estuviera reconfigurando mientras caminábamos. Fue entonces que Carla gritó:
Se había quedado atrás unos pasos, y cuando volteamos, ya no estaba. Solo escuchamos su voz diciendo: «Estoy aquí, ayúdenme». Pero la voz venía de abajo, del sótano. Corrimos escaleras abajo, sin pensar. El sótano estaba oscuro, helado. Solo con la linterna del celular lográbamos ver algo. Seguíamos la voz de Carla, que sonaba entrecortada, como si hablara y llorara al mismo tiempo. Llegamos a una sala con camillas sujetadas al piso. Había correas, manchas en las paredes, y en medio de todo eso, la silla de ruedas. Vacía. No había rastro de Carla. Luis empezó a gritar su nombre. Yo solo apuntaba la linterna por todos lados. Fue entonces que, por un segundo, vi algo en la esquina del cuarto. Una silueta. Alta, delgada, como si estuviera cubierta por una bata de hospital. No tenía rostro. Solo, sombra. Retrocedí, gritando. Luis también la vio. Salimos corriendo sin mirar atrás. Subimos las escaleras tropezando, salimos por donde entramos. Y cuando estábamos afuera, Carla ya estaba ahí. De pie, mirando el edificio. Tranquila. Demasiado tranquila. Le preguntamos qué había pasado, si se había perdido, si nos estaba haciendo una broma. Pero solo nos miró y dijo: «Yo no bajé al sótano, ustedes desaparecieron». Esa noche, ninguno habló mucho. Cada quien se fue a su casa. Lo extraño vino después. Desde ese día, Carla cambió. Ya no era la misma. Se volvió callada, seria, como si algo la estuviera consumiendo por dentro. A veces decía cosas que no tenían sentido, como «no hay salida» o «él me sigue mirando». Una vez, incluso la escuché hablando sola, en una voz que no era la suya. Luis y yo decidimos volver al sanatorio días después, para ver si encontrábamos algo. Pero cuando llegamos al cerro, ya no estaba. El edificio, simplemente no existía. Buscamos por horas. El mismo camino, los mismos árboles, los mismos cerros. Pero no había rastro del sanatorio. Como si nunca hubiera estado ahí. Hasta hoy, no sé si fue real. No sé qué pasó con Carla. Terminó internada en un hospital psiquiátrico un año después.